excelente. De hecho, ya está grabando y solo sería cuestión de resubirlo al canal. Ok, ok. Hay un poco Entonces, de eco, me parece. ¿Con quién? Creo que de lo que dices tú, Pira, se escucha eco con Marcus. ¿Pueden hacer una prueba, por favor? Ah, Sí. cierto. tú eres el que tiene eco, yo casi no, creo. Es que cuando yo hablo se repite en su audio. Ujú. Por eso yo tengo los A lo audífonos mejor. puestos para que no pase eso. Órale, órale. Yo escucho bien, la neta sí te escucho medio robótico, pero bien. Bueno, para mí no es problema tampoco, para ti, Pira. Es que no quiero que se empiece a encimar el audio porque lo que va a pasar es que eventualmente no se va a poder entender bien. Ok. ¿Tienes Y audífonos, Marcus? este sí, pero no, haz de cuenta que sí, sí los podría usar, pero traigo el sombrerillo, no sé. Mejor, ¿por qué no empiezo a grabar? Que se vea YouTube y si hay algún seguidor le preguntas. O tú te metes a YouTube, mira, puedes, ¿no? ¿Para qué? Pues para ver si se escucha bien, que es lo importante. Yo digo que sí, sí vas. Ok, déjenme busco el teléfono. Acá está. Ok, pues dele. Si acaso nomás bájale un poquito a tu audio, Marcus. Creo que eso puede ayudar. Ok, sí. 602 suscriptores, excelente. Cada vez todo el poder me pertenece. Más grande, eres más grande, mira. Bueno, señor, Eh, espero que dé el en ya vivo. estoy prendiendo estoy prendiendo bueno, yo no tengo OBS, yo tengo tu programa, que nunca he usado el que tú usas, pero es lo mismo, yo creo que es lo mismo. ¿Por qué? Porque pues descargué ese y ese me gustó y ya me hallo con él. OBS es más Y, versátil, y me, pero también un poquito más difícil de usar. Y más sí, fastidioso. ya me acostumbré yo al Prisma. Entonces, Prisma. el Prisma, ajá, el Prisma Studio es como una pirámide. Muy bien, muy bien. Me gusta porque con ese me enseñé y pues, lo quiero. De acuerdo. Solo espero no quedarme sin disco duro con la grabación. Órale, qué raro. No, mis papas. Maldición. Aló, volví. Y fíjate que hoy está entrando más lento. Supongo que porque está la cámara encendida. Cuando ustedes hacen esto, ¿tienen sus cámaras encendidas? No. Yo sí, Mm. pero no creo que sea eso. No sé qué le está pasando en mi programa. No sé si es Muy, por. muy buenas noches, Pira. ¿Cómo quieres que te llame, Pira, o Como sea. como sea? No, pero literalmente Sí, le así, vamos- literalmente como sea. Como sea. como sea, le vamos No, no, eso sería a. algo confuso para Como algunos sea. oyentes. Es que como sea, como sea. Pida pues, Espérame poquito, carajo. me voy a salir poquito. Pira, punto, maldición. Ok. ¿Y qué onda, Esquite? ¿Vas a entrar también? ¿Te vas a estar activamente participando? Poquito, yo pienso. Bueno, pero Es que estoy en un teléfono y ni tengo micrófono. a ver, según el tema dice que es sexo y mucho más. No me agrada esa clase de temas porque lo lascivo no suele ser algo que me guste tocar. Pero, a ver, se va a hablar de sexo biológico, de sexo conductual, porque no sería la misma cosa.
Digo, el biológico es lo que atañe a la constitución biológica de eso que No, suelen... no te adelantes, no te adelantes. Creo que cuando se dice que se va a hablar de sexo, me imagino que no nos vamos a sobrelimitar a referirnos a solo un aspecto o un conjunto de aspectos que en sí mismo es un aspecto en otro conjunto, o sea, en otro sistema de conjunto. Ah, no, es que digo eso justamente porque no es lo mismo. El sexo conductual, es decir, la acción de lasciva, que más que hablar de decirle sexo, habría que llamarle los actos lascivos, no son lo mismo ni estarían en la misma categoría porque pertenecen al sistema conductual general, no al sistema biológico general. Lo que es pertinente al sistema biológico general sería el sexo en la acepción de los componentes morfológicos puramente biológicos, generalmente asociados a los cromosomas que determinan... puramente biológico si la biología es una disciplina, o sea, es parte de la interdisciplinaridad de la ciencia, de la llamada porque ciencia. Hay cuestiones que atañen primordialmente y no existen primordialmente al sistema biológico general, es decir, el sexo biológico no es algo que vas a estudiar en la sociología porque eso está fuera de su campo categorial. El estudio del sexo porque eso es caer en errores predicamentales, los cuales te terminan creando ideologías. La cuestión del género y la manipulación con respecto al sexo justamente deriva de errores predicamentales, que son básicamente errores de corte lógico que cualquier persona que se haya leído, cualquier persona del primer mes de estudio de filosofía, eso va a evitarlo. Si es que se estudiase filosofía y no se fuese a estudiar ideología a la universidad. ¿Qué dice Aristóteles, segunda página del Organon? Nos dice que la predicación de los entes se hace conforme con el estudio de los entes individuales siguiendo un determinado orden. Si nosotros nos podemos a predicar sobre algo que no le compete a un determinado sistema, es un error predicamental que está asumiendo que el núcleo del asunto compete a otro sistema de la naturaleza. Una cosa es que se quiere imponer que la sociología tenga algo que decir al respecto, que primero, la sociología es una disciplina pseudocientífica, por lo cual no tiene absolutamente nada que decir al respecto de eso. En el mejor de los casos, lo que podría decir la sociología es cómo se interpreta eso. Esta discusión para después, pero escúchame, me parece muy interesante. Una, no estoy grabando, y dos, yo empiezo primero con las preguntas, y recuerde, señor Pira, que este es un equipo y que nomás va a tener máximo 10 minutos. Pero quiero responderle algo a Pira, o sea, explicar una cosa, y es que aquí Néstor, Marcus, Esquitebazo y tú, Pira, y yo tenemos todos visiones, entendimientos, tenemos todos una mitología respecto al concepto de sexo en general. Espere un momento. Bastante. ¿Qué tiene que ver lo mitológico aquí? Lo mitológico es relativo a mitos fundacionales religiosos, ni siquiera es filosofía. Yo antes era como tú, creía eso. Eso es lo que se me enseñó. Ya vamos a empezar con esa basura ocultista gnóstica en la cual usted está metido. Céntrese en un orden predicamental, señor. No sé qué clase de filósofos esté estudiando, pero váyase a estudiar a Aristóteles, por favor. No sé qué clase de mezcolanza de corte traumático tenga en la cabeza, pero no sé de quién se le ocurre sacar esa clase de cuestiones. Ni siquiera Gustavo solamente a los relatos fundacionales, ni siquiera Gustavo Bueno, por ejemplo, científica y todo eso. Ni siquiera Gustavo Bueno, por ejemplo, te diría que haga referencia a una aproximación. No. El mito no es falso. Justamente porque los sustentos del mito, cuando surge el mito, surgen los periodos más primordiales del conocimiento humano. Pero la mitología, el conocimiento humano es que es falso. El conocimiento humano es falso. Si partimos de que el conocimiento humano es falso, su proposición es falsa, entonces por lo cual no la voy a tomar en cuenta, porque entonces termina en un razonamiento circular que termina refutándola a sí misma. La mitología hace referencia no a una falsedad, y mira, y esto hasta el señor Oscar, que es un ateo, te lo reconoce,
que el No, no, mito pero no escúchame. tiene nada que ver con una mentira. El mito es Pero una totalmente. historia, una narrativa fundacional de una determinada interpretación es que metafísica de la todo sirve de naturaleza. narrativa fundacional. Por ejemplo, el que tu pene mida 18 centímetros y no 20. ¿Qué tiene que eso ver sirve de eso con narrativa una, fundacional, por con ejemplo, una para mí. narrativa? No, Para porque mí, no no, hay no, cuestiones metafísicas ahí. Porque, por ejemplo, el mito de Rómulo y Remo implica una metafísica sobre el universo y una Todo cosmogonía implica incluso. una metafísica sobre el universo, No, incluyendo no, claro la arruga que no. de tu escroto. No, claro que no. Solo mediante ¿Cómo que una no? severa esquizofrenia puede decirse que se A puede ver, hacer el una que tiene esquizofrenia acá cosmogonía eres tú, no yo. con una cosmogonía de estos lentes, por ejemplo. Hay que ser muy artista en el peor sentido del término para poder derivar un discurso cosmogónico de algo tan es que intrascendente. derivar a ver, yo estoy de acuerdo contigo y tenemos esto en común. Oh, Dios. O sea, No. tenemos la creencia en común de que derivar una cosmología, o más bien aproximarse a la cosmología a través de tus lentes, entre comillas, es muy complejo. Es tan No, es que no es muy complejo, es que es o sea, imposible. creemos que es tan complejo que cualquiera... Es imposible, no puedes hacer eso. Es que ¿cómo puedes A ver, aseverar que es por imposible? favor, Porque primero- para construir una Néstor cosmogonía está hablando, Néstor tienes está que versar sobre el origen del universo. ¿Cómo esto origina el universo? No Pero es como Néstor si está por hablando. ejemplo, no es como si por ejemplo la cosmogonía aristotélica que depende del ílem, de la substancia, es decir, de componentes fundamentales de la naturaleza. Ahí hay una cosmogonía. El mito Déjame hablar, fundacional de Roma, ¿qué pasa? Ahí hay una cosmogonía porque se habla del Pero origen de Néstor está diciendo algo. A ver, Tranqui. Mira. pues. Normalmente, ahorita lo que hemos hecho con Marcus es que justamente empezamos a dar las definiciones que consideramos adecuadas respecto al tema. O sea, ahí me parece perfecto que puedas hablar justamente de esta división que comentabas al principio, para ponerlo en la mesa y a partir de ahí seguir. Fogatus, yo sé que, o sea, yo he hablado contigo bastante, sé cómo es la manera en que ves las cosas, pero tomando en cuenta lo explosivo que es esto, ¿habría forma de que estés un poco más práctico en el tema? Porque de que nos podemos ir a profundidades y a discutir... Una cosa sobre Puede. eso. ¿Práctico en qué sentido? ¿Práctico en el sentido pragmático o en el pragmaticista? Porque si es en el pragmaticista ya lo dejamos fuera, porque no está buscando la verdad, no le interesa eso. Si No, es no, es que, práctico a en el ver. sentido pragmático, entonces No, es que ahí hay un directamente problema, es es que- basura utilitarista. Este Más programa, al menos en sí mismo, entre comillas, no es para buscar la verdad. El programa, o sea, se quiere hacer un programa y la prioridad no es alcanzar la verdad, al menos De en este hecho, programa. toda disertación que verse sobre problemáticas de las hombres universales, físicas, constantes o naturales o realitales es algo que siempre debe de apuntar hacia su origen. Si no va a hacerse una pero gnosis, aquí entonces también ¿qué quiere que sentido hay tiene? que exista una estructura, que exista en verdad una estructura, cierta estructura que no hemos comprobado, entre comillas, que sea una estructura que ¿Cómo que vamos a apunte tener, ello, cómo vamos a conseguir la verdad? tener una estructura entonces si decimos que las verrugas de mi verga pueden fundamentar una cosmogonía? ¿Qué clase de estructura va a haber ahí? No, me refería a la estructura de que cada uno tiene un tiempo para hablar, de que hay una forma en que se habla, en que se discute, y de que hay un líder, por así decirlo, alguien que lidera esto. A esa estructura me refiero, y no veo cómo esa estructura la hayamos analizado o la hayamos creado, o se haya creado con la intención, o sea, enfocado en la búsqueda de la verdad. O sea, Eso escribir un es libro, para una derivación de la cuestión, justamente porque si no hay una limitante de los tiempos que la gente puede usar para desarrollarse, entonces aquí me van a tener 10 horas hablando y los voy a estar interrumpiendo cada segundo que pueda y probablemente vaya a tener que hacer eso, porque si ya empezamos con estas mamadas, hijo de la chingada. No me gustan los errores predicamentales porque eso es lo que se ve todo el día. Véase el estúpido ese del puto Miquel, así se llama el canal, no lo estoy insultando. Y que arqueólogo encuentra los otros 98 géneros. ¿Y quién te dijo que la arqueología es una disciplina que puede hacer eso en primer lugar?
O los errores predicamentales del discurso sociologista de idiotas como Diego Rusarín, por ejemplo, que te dicen que el sistema puede hacer cosas, pero se necesita tener una esquizofrenia de una proporción inimaginable para decir que un sistema puede hacer algo con independencia de los operadores del sistema. La esquizofrenia con los delirios. O sea, la esquizofrenia se define como una condición en que No, es que esta gente, a través de la esquizofrenia intelectual que se han construido, derivado del fanatismo y de la nula criticidad o el nulo criterio su religión es muy de falso, sus... porque hablar de esquizofrenia me parece muy impreciso. Su religión, su forma de pensar, las creencias es que es una esquizofrenia porque es directamente patológico. Todo lo que están defendiendo es directamente patológico, derivado de la esquizofrenia que se causan, porque ven irracionalidades absolutas como que la sociedad le quita las cosas. Oye, yo nunca he visto que una sociedad baje del cielo y le quita a las personas algo. Yo lo que veo es que otros hombres lo hacen a través de estructuras y sistemas que los mismos hombres crean, sustentan y mantienen. ¿No son parte de la sociedad? Y están actuando no he parte visto, de la sociedad, igual que una célula tuya está, no, porque no existe tal cosa como la sociedad y tampoco existe tal cosa como lo social. Claro que existe, porque mi cuerpo es una forma derivada de una composición de materia dentro de un sistema nominalmente cerrado. Y la sociedad es una forma derivada. No, la sociedad no existe porque no hay una trascendencia sistemática entre una persona y una sociedad. No existe la superioridad. No hay una trascendencia sistemática. No, ¿por qué? Porque el salto de la célula al hombre sí crea otro sistema, que es el sistema conductual general. Pero el salto de la conducta de los organismos... La teoría de la información, en términos sí, es que esa basura es justamente la que está contaminando todas las investigaciones al respecto de ello. La teoría de la información y la comunicación es un maldito error categorial que le quiere atribuir algo que es propio de la ingeniería a los hombres, cayendo en un terrible error categorial, predicamental y hasta ontológico, que asume que el hombre se comporta como una computadora. Basta con observar cómo funciona un hombre y la propia estructura de un hombre y de una computadora para darse cuenta que ni siquiera como eso funciona como analogía. Eso es un cáncer que ya hay que ir extirpando de la biología, porque también está en genética al 100%. Los genes como discos duros. Pero te quería preguntar una cosa. ¿No has notado que en las últimas décadas como que o sea, tú puedes decir de que es por culpa de las personas que están violando las categorías, pero lo que estaría pasando, más allá de si una cuestión de las categorías mismas o de los usuarios de ellas, es que se están rompiendo sistemáticamente las categorías. Insisto, puedes decir de que es que las categorías se están cayendo a pedazos, o es que la gente las está destruyendo. No, es que la gente directamente se pasa las categorías por los huevos, porque si las tuviera que usar, sus ideologías no pasan. Es por eso que se hizo hasta lo imposible por desacreditar, ninguna religión es lógicamente consistente, y ni siquiera un sistema lógico es lógicamente consistente, en el sentido de que, por ejemplo, la aritmética de Peano o la teoría de conjuntos de apellido europeo extraño, ZFC es el nombre que se suele usar, pero es una abreviación de tres apellidos, Sankel, Friend, Sarmelo. Bueno, el punto es de que la teoría de conjuntos ZFC teoría de conjuntos fue operacionalizada, es decir, ¿existe en la naturaleza o es parte del pensamiento humano? Porque si no está operacionalizada, no vale para nada. Es pura masturbación del pensamiento. Lo que pasa es que los llamados matemáticos, mal llamados matemáticos, te dirían de que siempre que tú haces una multiplicación, por ejemplo, o haces matrices, siempre estás utilizando el sistema de la teoría de conjuntos ZFC, porque es como el estándar de sí, pero eso se limita al sistema matemático que deriva del pensamiento, es decir, de lo estilizado. Pero ¿eso existe o no? Bueno, algunos matemáticos dicen, o sea, existe... algunos lógicos formales... No me venga con la lógica es basura, no sirve para nada. Esa lógica de los simbolitos es una estupidez, es una ideología que no sirve para nada. Cuando la lógica pueda dar razón de sí misma, entonces me viene y me dice que eso sirve para algo. La lógica no puede dar razón de sí misma. Este sistema matemático, esta teoría de conjuntos no se justifica en sí misma, sino de que lo que se demostró por medio de los
teorema de incompletitud de Gödel y también del eso teorema de no, indefinibilidad eso es no el hecho de es que- un teorema matemáticamente válido porque parte de la manipulación y manufacturación de unas matemáticas ideologizadas que justamente tienen como objetivo hacer pensarle a las personas que las matemáticas no son completas. pero, El teorema de incompletitud de Gödel es una ideología matematicista, a ver, pero junto con basura ¿dónde como el está la matemática infinito. sin ideología? La Muéstrame matemática... la matemática sin- Las constantes de ¿La Feigenbaum. tiene? Las constantes de Aristóteles. Feigenbaum. Las Ya, constantes pero de escúchame. Feigenbaum, por ejemplo. Pero entonces, La única ¿dónde- matemática que no es una ideología es aquella matemática que desde la propia matemática explica fenómenos que están fuera de ella, como las constantes de Feigenbaum, por ejemplo. Esa matemática que le dota de existencia y de una referencialidad correcta. Y no es un mero simbolito para hacer otros simbolitos, sino que es un símbolo que representa operaciones energéticas de la naturaleza. No esa basura de que las matemáticas son arte. Es que ¿quién dijo eso? Si las matemáticas no refiérense a la naturaleza, entonces o son arte o son masturbación del pensamiento. Nadie, Ya, pero nadie. ¿cómo? Si dices que no se nadie- refieren ahora a la sí. naturaleza, quiere decirte que estás presumiendo que conocen la naturaleza. Claro. ¿Acaso? ¿Y qué crees que Pero, que hago? A ver, ¿Qué crees que me la paso haciendo? Intentando descubrir cómo funciona. pero Intentando si entender intentas cómo descubrir funciona. Implica que estás reconociendo que eres ignorante al respecto, al menos parcialmente, sea lo que sea eso. El punto es de que, por ejemplo, los números complejos Todos que se- son ignorantes en respecto del conocimiento de la naturaleza, no solo yo, porque me dice eso como si no entrase usted también. Y claro, yo No, lo no, acepto, no, porque yo no Néstor puede conozco dar fe, la Néstor puede totalidad dar fe, de la naturaleza. Néstor puede- No la conozco toda, Néstor claro puede que dar sí. fe que esa no era mi Pero, intención. pero De que de yo cuando eso digo a que tú eres no la esté ignorante, no estoy intentando... diciendo que yo no soy ignorante. Tengo un Al igual problema. que si digo que si Tengo- alguien es tengo un imbécil, no estoy problema. diciendo que yo no soy No imbécil. me de. Nos vamos a terminar matando aquí. Creo que es. Y ese era aperitivo, ¿no? Ni siquiera hemos Eh, empezado. yo- No. Marcos, tú estás muy mal conectado. Intenta reiniciar el Discord o tu computadora o no sé, el router, haz algo porque está Saco- muy mal la conexión. ¿Saco mi cámara? Se le escucha horrible. A ver, voy a sacar la cámara. No, igual tiene problemas graves. Marcus tiene un problema grave con el computador o con la red o Discord, tiene un problema que te afecta, que nos afecta. Pero no, porque el. Irá No se te pues. escucha. No está como- y yo lo voy a grabar y también conforme tú también mira nada. No se escucha nada. Se te escucha pésimo. Se te escucha pésimo. Marcus. ¿Se me escucha pésimo? Sí, de Ahí hecho ni está se mejor. escucha. Qué ¿Aló? bueno, ¿Aló? No me escucho, eso sí es raro. qué bueno, Ahí. qué bueno que estoy grabando esto. Qué masacre, bebé. No se trata. Mira, para empezar, esto no se trata. No era el punto de un debate, ni que masacre, ni nada. Entonces, vamos a hacerlo otra vez ordenadamente. Como los niños chiquitos, yo creo que se escuchan esos que ya se deben de callar y punto. Si yo les digo ya, voy a estar tomando el tiempo, son las 10:30 y vamos a empezar a grabar ya. Para No mi son las canal, o sea, 10:27. para esto apenas va a contar. Son las No, 10:27. en las 10:27 vamos a dar inicio a esto. Ok, yo. Correcto, ya estamos grabando. Puedes prender tu cámara, no pasa nada. Muy buenas noches a todos. Qué bueno que está. Hoy, el día de hoy, tengo un elenco súper interesante. El día de hoy me acompaña mi maestro Pira. Saludos. Espera un momento. También, Es saludos. que no está en vivo. No le estoy detectando. No estoy aquí. en vivo, pero ya se está grabando, no importa, se va a saber mañana, eso es lo de menos. Ah, bueno. Defectus, muchísimas gracias por estar aquí, te mando saludos hasta Chile y qué bueno que a pesar del cambio de horario, pues te des los tiempos. Saludos a con Vaso que está allá en el norte, saludos al norte, hasta Sonora. Hasta Cuyatlán, ¿cómo? Ay, yo Cuyutlán. Saludos. Aquí hay un pueblito que se llama Cuyutlán. Allá es
Culiacán, perdón, se me confunde con mi pueblo. Y saludos hasta Tabasco, Néstor. Pero A ver si para la otra Culiacán está en es un Sinaloa, poquito ¿no? mejor. Sí, perdón, me equivoqué, es que yo me andaba confundido con otras cosas, disculpa. Para empezar con Cuyutlán, nada que ver Cuyutlán. En fin. Concéntrate, Marcus. sal- Saludos hasta Sinaloa. No pasa nada, ahorita estoy grabando, no estamos en vivo. Pero de todos modos ya va a empezar el programa. Y pues muchas gracias por venir. Quiero empezar a todos. Maestro Pira, muchas gracias por venir. Y vamos a dar inicio a la temática del día de hoy. Me gustaría empezar con Pira. ¿Por qué? Porque es el invitado, hace mucho que no te tenía, Pira. Vamos a versar sobre varios temas que vayan surgiendo, pero vamos a empezar con un tema, pues, controversial, que para algunos es sobrevalorado, pero para muchos es como la meta, es lo glorioso, y a veces es hasta irresponsable. Y estoy hablando de la sexualidad y del tema de las relaciones sexuales en sí, el sexo. Vamos a empezar con una pregunta que yo les quiero hacer a todos en su intervención, que por lo regular así es la temática. Hago preguntas y contestan. La primera, ¿es lo mismo para el hombre el sexo que para la mujer? No. Y ¿es bueno o es malo? ¿A qué edades se deberían de realizar? Pero vamos a abrir con esa. Vamos a abrir. ¿Es lo mismo el sexo y las relaciones sexuales, la misma responsabilidad para un hombre que para una mujer? Y vamos a abrir también con esto de los géneros. ¿Puedo hacer un inciso? Sí, claro. Marcos, por favor, recomiendo, y creo que van a estar de acuerdo, si tal vez sería mejor empezar por definir sexo. Porque vamos a empezar con las dos. Vamos a empezar con dos preguntas. ¿Qué es sexo para ustedes? Y si es lo mismo para un hombre y para una mujer. No quiero meternos en géneros porque sería bajar a lo mejor el nivel de la plática, pero entendiendo que hay hombre y mujer, macho y hembra, y todo lo demás son prácticas soberanistas o lesbianas o etc. Lo que cada quien se sienta es muy respetable, no se comparte aquí, pero es muy respetable, lo quiero dejar bien claro. Entonces, para no dedicar 1 hora, 2 horas a eso, que es otro tema, ya te vi, Pira, vamos a suponer que es hombre, mujer. ¿Qué es el sexo para ustedes? ¿Está sobrevalorado? Y si es lo mismo para un hombre y una mujer. Ok, empezamos, mira. Recuerda 10 minutos. Ok, bien, 10 minutos, entonces cuento tiempo. Primero que nada, el sexo, como yo lo entiendo, se limita a morfología. ¿En qué sentido? Para mí el sexo no trasciende a lo biológico, y de hecho decir hombre o mujer es un error categorial si se habla de sexo, porque ahí de lo que se habla es macho y hembra. La categoría hombre y mujer es algo relativo a la conducta porque versa en la totalidad del hombre. Reducir las cuestiones de lo que el hombre es a lo mero biológico es reducir el hombre a ser una bestia. Por lo cual, cuando se habla de sexo en el sentido en el que le están designando aquí, yo no lo usaría dentro de ese término. Yo lo usaría para delimitar la diferenciación o la dicotomía de la naturaleza de quién obtiene qué función reproductiva y quién obtiene la otra. En el caso, quien tiene los gametos grandes e inmóviles, la hembra, los gametos pequeños móviles, el macho. Es decir, ahí, punto. Ahora bien, a lo que se están refiriendo en este respecto, es decir, los actos lascivos, que me parece que ahí ya sería lo conductual, porque ya se implicaría un hacer inherente a la conducta del hombre, ya nos meteríamos en otro sistema de la naturaleza, porque ya no nos limitamos a lo biológico, porque sí influencia lo conductual, lo biológico a lo conductual en mucha medida, pero ya esto es algo propiamente que solo existe en el sistema conductual general y necesita otros sistemas para sustentarse. Ahora bien,
¿qué sería el sexo o las interacciones lascivas para mí? Pues justamente todas estas interacciones de corte, digamos, estimulacional, tienen la función de causar un orgasmo en unos actos, cuando se hace solo, por ejemplo, o a veces no, o la función reproductiva, que es, digamos, la razón de su existencia. Que se use de otra forma no quiere decir que se deba, o que se debería, o que esa es una función biológica, un error que comete Desmond Morris, por ejemplo, en el libro El mono desnudo, que él le dota 10 funciones a las interacciones lascivas, pero realmente solo tienen una, que sería las de reproducción. Que se use de otra forma ya es otra cuestión, pero eso no es inherente a su propia forma. Ahora bien, si esto es lo mismo para el hombre o para la mujer, eso es falso. ¿Por qué? Porque la mujer puede tener interacciones lascivas prácticamente cuando se le dé la gana. Para una mujer, tener interacciones lascivas con un hombre o con otra mujer no significa absolutamente nada debido a lo común y al poco esfuerzo que tiene. No. En su turno lo hace. No, es que no es lo que creen. Anótalo. No es lo que creen. El pequeño emplazamiento. No importa, pero espérame, está respetando. Fíjate lo que está haciendo, Pira, me está respetando. Soy moderador, te pido efectos que si tienes alguna duda lo expongas en tu tiempo. Le voy a reponer el minuto. Aunque esté mal, lo acotas en el momento. De hecho, vas a seguir. No creo que haya dicho algo mal, es que creo que está incompleto. Sí, básicamente le quería decir, sí, hablaste de si una mujer puede tener interacciones lascivas con una mujer o con un hombre, pero ¿por qué dejas en estos tiempos que es tan común a los perros y a los gatos y a animales y objetos fuera? Porque tiene que, común, más allá de que tiene que ver eso con lo que se está discutiendo. No voy a entrar en parafilias. No voy a entrar a hablar de parafilias, eso ya es otra cosa. Es parafilias, pero si lo quieres abordar o complementar, lo puedes hacer tú en tu tiempo. No, gracias. Continuamos. Continuaré. ¿Por qué el sexo no es lo mismo? Porque para la mujer eso se interpreta como algo que puede obtener demasiado fácil. Digo, una mujer literalmente puede decir, oye, tú, vamos a coger, y los pendejos se van y ¡uy, ya chingamos! Pero un hombre no. Para un hombre, bueno, vamos a decir el 99, todas menos 2, o todos menos 2 en ese caso. Es correcto. Ya le sabe. Por lo cual, en el caso del hombre es distinto. Porque un hombre que tiene acceso a una mujer, todos los hombres saben que eso no es tan fácil. Y si puede tener interacciones lascivas con ella, eso le dota de jerarquía, el famoso estatus social. Porque para atraer a una mujer no se necesita solo existir, como en el caso de la mujer, sino que el hombre necesita tener unos paramétricos que satisfagan 3 polos distintos de la mujer: la hibristofilia, la hipergamia y la montaña rusa de emociones. Es decir, hibristofilia, que seas capaz de protegerla y según la ecología en donde viva, sea adaptable o no el hombre a cómo se manifiesta esta. ¿A qué me refiero con eso? Si una mujer vive en una ecología extremadamente agresiva y peligrosa, va a buscar un hombre que sea Bueno, voy a decirlo así, y ya sé que va a sonar horrible lo que voy a decir, por eso les advierto. Una mujer que viva en una ecología extremadamente peligrosa va a buscar un hombre que sea capaz de forzarla a tener interacciones lascivas. Porque un hombre que tiene esa cualidad de poder forzar a una mujer a eso, lo que va a hacer es que va a tener una fuerza, una dominancia directamente desreguladas que va en consonancia con, digamos, todo lo patológico de la ecología en la que vive la mujer. Ahí estaría la cuestión de la hibristofilia. En la cuestión de la hipergamia no me voy a expandir mucho porque no me queda mucho tiempo. Básicamente los recursos. Y en la montaña rusa de emociones, que eso es algo que se olvida, y ya entra lo conductual. Porque uno es prácticamente biológico en su totalidad. Lo otro es, podríamos decir, conductual también, pero esto ya va más en consonancia con la dinámica del mantenimiento de la relación, es decir, el juego, el cómo eres capaz de interactuar con la mujer, tu experiencia tanto en interacciones lascivas,
y también lo teórico al respecto, porque sí, también se tiene que estudiar respecto de eso. Ahí estaría involucrada lo de la montaña rusa de emociones y el entendimiento de la conducta femenina para poder mantener toda la relación. Y ya que se ocupa todo eso, y si se fijan, la gran mayoría de estos ejercicios es prácticamente inconsciente, porque los hombres no suelen darse cuenta de todo esto, pero sí lo reconocen de una forma limitada en algunos casos, pero es prácticamente un universal que no se sabe explicar, pero que ahí está y siempre se reconoce, como la jerarquía de grupos, por ejemplo. Todos saben que los grupos se jerarquizan, siempre, invariablemente. Hasta que se dice que los grupos se jerarquizan, entonces ahí sí ya la jerarquización no existe. Pero la jerarquización siempre se hace, y en este caso esa misma dinámica también se manifiesta invariablemente. Por lo cual, ya que el hombre necesita muchísimo más, cuando accede a una mujer, esto es prácticamente el ápice de su existencia. Sobre todo porque el hombre está más, digamos, inclinado a la reproducción que la mujer, lo cual es un tanto extraño, pero de hecho tiene mucho sentido. El hombre tiene que trabajar muchísimo más para tener la reproducción. Justo por eso el hombre es polígamo, principalmente, más que la mujer, porque la mujer también lo es. Algo que no se suele mentar. Dice, la mujer es hipérgama y el hombre es polígamo. No es verdad, ambos son polígamos. Quien es hipérgama únicamente es la mujer, el hombre no lo es. El hombre tiene que ceder demasiado para obtener un emparejamiento. Entonces, ya que se establecen todas estas dinámicas, cuando el hombre accede a otra tipa, lo que sucede es que los otros hombres que están en una jerarquía similar o inferior lo reconocen y lo ensalzan, porque eso es extremadamente difícil. Porque como eso está más, digamos, anclado a lo reproductivo en el caso del hombre, los hombres, al ver que se cumplen lo que es conformativo con la naturaleza, entonces lo van y lo reconocen. Así sea de una forma vulgar, así sea de una forma banal, pero está ese reconocimiento del cumplimiento de todo eso que es conforme con la naturaleza, que es la función reproductiva que está, digamos, dirigiendo las pulsiones sexuales que llevan a la gente a reproducirse. Por lo cual, no sería lo mismo. Para el hombre es más importante, incluso se podría decir que casi lo es todo. Para la mujer prácticamente no vale nada ni significa nada. Yo creo que es todo lo que tengo que decir en lo que me queda de tiempo. Intervención, Pira, muy acotado y concuerdo con la mayoría de las cosas. Vas, Defectus. Bueno, muy buenas, soy Defectus. Respecto al sexo, ¿qué creo que es el sexo? Bueno, yo creo, cuando me encontré en la situación en que era muy evidente, muy grosero, que el concepto de sexo se me hacía demasiado lógicamente inconsistente, tanto en términos internos como externos, más bien en términos holísticos, o sea, ni interna ni externamente hacía sentido, me puse a analizar qué es el sexo en verdad, o si hay algo que... porque se usa el término, entonces si yo, al ver que se usa el término, y hay tanto alrededor de ese término, entonces supuse de que hay algo en verdad, por así decirlo, detrás de ello. Y llegué, obviamente, aproveché mi bagaje, por así decirlo, en biología. Estoy hablando de biología muy básica en este caso. Resulta que entendí que sexo tiene sentido definirlo desde la biología, que a su vez presupone muchas cosas, pero el punto es de que el sexo en la biología es un tipo de reproducción de los organismos biológicos llamados. O sea, cuando se habla de vida, por ejemplo, normalmente no se ignoran formas de vida no biológicas, pero normalmente se habla de vida limitándose a la vida biológica, y hay dos tipos de reproducción entre los organismos biológicos conocidas, al menos dependiendo de la definición de reproducción, pero la definición estándar, hay dos tipos de reproducción. Está la reproducción asexual y está la reproducción sexual. Los seres humanos somos seres que nos reproducimos primariamente mediante después voy a explicar por qué digo primariamente, pero nos reproducimos primariamente a través de reproducción sexual. La reproducción sexual implica la necesidad de la unión muy íntima, por así decirlo, muy cercana, con una interacción extremadamente explícita entre elementos femeninos y masculinos. No necesariamente necesita ser, entre comillas, un individuo de un sexo y un individuo de otro sexo, porque se da, por ejemplo, que un organismo sexual se puede autofertilizar al tener elementos
por ejemplo, tener unas ramas que sean, estoy dando un ejemplo, unas ramas que sean masculinas y unas ramas que sean femeninas, entonces se puede autofertilizar si es que llegan a ser las condiciones lo suficientemente extremas como para que eso sea necesario. Entonces, el sexo es primariamente es una forma de reproducción, eso es lo que es fundamentalmente. Entonces, si es una forma de reproducción, eso quiere decir de que prácticamente toda la noción y el entendimiento del sexo está mal. Por ejemplo, la noción de homosexualidad no tiene sentido porque dos varones, al menos por vía sexual, dos machos, respetando las categorías que expuso Piracitel, no se pueden reproducir uno con uno o incluso millones con millones. No puede haber reproducción entre dos machos y tampoco puede haber reproducción entre dos hembras. Entonces toda la categoría de homosexual y todas las demás categorías, incluyendo la heterosexual, no tiene sentido. O sea, tiene sentido pensar en heterosexualidad, pero se siente que el término es no aporta nada. No es es irrelevante porque no es un término que aporte. No, que pareciera entonces con lo que estás diciendo que los géneros son, más que si son buenos o malos, entrar en debate, pues son irrelevantes porque o sea, no es que sean irrelevantes, pero no son algo que competa directamente al sexo, porque el sexo trata de reproducción biológica y, como decía, eso implica que las categorías es irrelevante como cuestión primaria, o sea, como cuestión de reproducción primaria es irrelevante para mí, así lo entiendo, pero adelante. Claro, es que incluso las personas podrían tener problemas mentales que le impidan manifestar lo que normalmente se entiende como género, y aún así reproducirse. O sea, perfectamente incluso una persona que está entre comillas muerta o médica, biológica, o sea, como normalmente se entiende muerte en biología, que es la pérdida de la capacidad entre comillas propia por mantener la homeostasis. Incluso una persona muerta se puede reproducir por vía sexual. Una mujer puede violar el cadáver de un hombre que murió hace unas horas y que en términos biológicos está muerto, ya no puede mantener la homeostasis por sí mismo, o sea, lo que significa eso, y puede lograr obtener una eyaculación con mucha suerte y puede embarazarse, porque las células, no todas las células mueren en el mismo instante, sea lo que sea la muerte en el fondo. El punto es de que el concepto de heterosexual puede tener sentido solo si se entiende que heterosexual sería la única categoría, por lo cual se siente innecesario. Y eso también, bueno, todo el entendimiento de lo que es el desarrollo sexual en el ser humano también estaría mal entendido, porque, por ejemplo, los ancianos, o al menos las ancianas, las mujeres después de la menopausia, posmenopáusicas, y los niños, si bien no son seres asexuales, porque su categoría biológica, o sea, son seres sexuales, son sexualmente impotentes. En el caso de los niños, su sexualidad no está desarrollada lo suficiente, y en el caso de las mujeres posmenopáusicas se les acabó la munición, por así decirlo. Entonces, la sexualidad infantil y la sexualidad de los ancianos o de las ancianas sería algo muy radicalmente distinto, se podría decir, de lo que comúnmente se entiende. Porque claro que se entiende, pero eso ya serían como tipos. Ahorita estamos definiendo sexo en términos generales y si es lo mismo para un hombre o una mujer. Ya cuando entremos en categorías podría ya dije, el sexo es una forma de reproducción de entidades biológicas. Entendido. Y es una de las dos formas. Respondiendo a lo que dijo Piracitel de que no puede ser un organismo asexual, bueno, que se entiende asexual, por ejemplo, los organismos que se reproducen por medio de mitosis, o si se te cortara en dos y de alguna forma se te lograse mantener en vivo, ahí habría una forma de reproducción, por así decirlo, asexual. Y también está el tema de la partenogénesis, que también es una forma de reproducción asexual, usando recursos que normalmente están destinados para la reproducción sexual. Pero, y si es lo mismo para el hombre, para la mujer, yo creo que ahí no te refieres a sexo, porque el sexo es algo extremadamente extenso, sino que te refieres a las relaciones sexuales, al coito, y en ese caso coger no es lo mismo, porque el hombre y la mujer son distintos, hay bastantes diferencias, pero yo creo que en el fondo sí es lo mismo, pero eso sería irnos a un nivel que no creo que se quiera discutir acá y que sería demasiado dificultoso. Hay limitaciones económicas muy grandes aparentemente como para que eso se pueda discutir de manera decente. Así que
No, se para, puede, para todo mantenernos, se puede para mantenernos en discutir este con nivel de orden. superficialidad. Y ya te digo, mira, estás sufriendo cualquier cosa, duda, o lo pueden debatir siempre y cuando con dos condiciones. Una, que haya orden, que se respeten los tiempos, y para eso son las libretas, o sea, anoten lo que no están de acuerdo y con gusto se puede llevar a cabo. Nada más. Bueno, Adelante. para terminar esto, eh, para mantener el nivel de superficialidad sin querer, en lo absoluto quiero ser más superficial, pero para no profundizar, entre comillas, más, efectivamente diré que no es lo mismo. En el nivel conceptual en el que estamos no es lo mismo para el hombre y para la mujer. Es más, si basta con hablar, o por ejemplo tú puedes tener coito con una mujer, o una mujer puede tener coito con el hombre, y basta con que hablen. Bueno, incluso notando las reacciones que tienen se nota que hay diferencias. Y le quiero responder una cosa que dijo Pira, de que en el hombre está más centrado en la reproducción que la mujer. Yo entiendo por qué dice eso. O sea, a un hombre, sobre todo en una sociedad primitiva, en donde no está la institución, o en donde está dañada la institución del matrimonio, entendido el matrimonio como el verdadero matrimonio, refiriéndome al matrimonio monógamo, entonces, o el matrimonio completo más bien, al hombre le cuesta mucho más lograr tener descendencia. Pero por lo que he analizado, y por lo que muchos han analizado, obviamente no solamente yo, la mujer gira mucho más en torno a ello, porque la mujer gira mucho más en torno a sí misma. El hombre como que es bastante más insensible respecto a sí mismo, como que no está mucho en contacto con él mismo comparado con la mujer. La mujer literalmente sangra todos los meses por el tema reproductivo. La mujer tiene dolores, es como si el cuerpo le dijese a la mujer, oye, ¿por qué no te has embarazado? Literalmente. La mujer piensa mucho más en el embarazo, piensa mucho más en tener hijos, siente mucho más, tiene mucho más sentimientos relacionados a la reproducción, a formar familia, que el hombre. El hombre es como, Calma, sí, le calma. cuesta más conseguir descendencia, pero tampoco es que conseguir descendencia, se puede estudiar en sociedades primitivas, sea algo que le interese mucho a los hombres. Hay muchos hombres que no tienen, entre comillas, oportunidad aparente de conseguir descendencia y no les importa mucho. Incluso se dicen, no, es que a mí no me corresponde, y no se les genera en ellos la molestia y la angustia que se les generaría en las mujeres. Entonces, la mujer está mucho más centrada en la reproducción, porque la mujer, al parecer, está mucho más centrada en el cuerpo, en la naturaleza, como se entiende comúnmente, en el mundo, y en sí misma, en su aspecto de ser humano, por así decirlo. Simple que. Excelente. Néstor, sigues Néstor, y yo sé que andas un poco enfermo, pero quiero escuchar tu aportación. Sí, gracias. Igual si me interrumpo por alguna cosa de eso de la enfermedad, pues ni modo, disculpo. Creo que voy a ser bastante más mundano. Quiero retomar algunas cosas que dijo Pira, una que otra que dijo también de Fectus. Primero que nada, estoy totalmente de acuerdo con el tema de que somos macho y hembra a nivel biológico, no hay nada más. Y a nivel conductual la cosa obviamente es bastante más compleja. Considero que sí se sobreestima, se ensalza, se endiosa el tema del coito, el tema de la conducta, todo esto que mencionó Pira, mucho más de lo que debería ser. O sea, está en las canciones. A mí, por ejemplo, me molestan, me cagan las canciones, entre comillas, de música romántica, porque es como si se desvivieran por otra persona que ni les importa ni les va a importar. Y todas esas canciones, por ejemplo, José José tuvo un vocerrón, el cabrón, chingón, pero las letras, o sea, creo que era de lo mejor que había, pero aún así era como que me voy a desvivir por otra persona. O sea, José José lo escucho, como voz me encanta, pero las letras no me dejan contento en ese tipo de cosas. Entonces, está mucho en la cultura, crecemos con esas cosas, la adolescencia, llegan las hormonas y todo esto, y quiero, lo que sea. Y sale todo esto que dijo Piracitel. O sea, rescato que es un tema que está anclado totalmente a la biología y que nos da
formas, ciertos estímulos, tanto a los hombres como a las mujeres, que son distintos, ciertamente. O sea, se parte de ahí, y a nivel conductual, uy, o sea, tiene muchísimos matices. Yo creo que está sobrevalorado porque, y aquí retomo un poco lo que dijo Fogatus, lo que dijo Defecto, cuando uno tiene cierta estabilidad en ese tipo de cosas, incluso antes, y ahorita lo comento un poco mejor, pero básicamente se da cuenta que o sea, uno crece imaginando que es lo máximo que puede alcanzar, la máxima conexión que puede alcanzar con una persona, y eso no es cierto. O sea, puede haber, yo he tenido muchos amigos que, perdón por la expresión, están enculados, no superan a una mujer, y me dicen, no, es que es mi razón, es mi forma, lo que sea. Yo le digo, mira, no te malviajes, no te exaltes, no te desesperes. Sobre todo, comento esto porque escucho esas cosas con relaciones que van mal, con relaciones que se ve a leguas que van a terminar mal. Yo le digo, mira, no te apresures, eso que crees, que sientes que es lo máximo, va a pasar y puedes construir cosas mejores. Y aquí es donde comento el tema de que para mí está sobrevalorado, en el sentido de que una vez que empiezas a ganar cierto entendimiento y valor de ti mismo, y puedes extrapolar eso a otras personas, te das cuenta que vale mucho más encontrar un mayor grado de conexión con otra persona. Esto de construir, y bueno, Marcus, tú lo sabes, tú eres papá, o sea, no llega un momento en que dejas de pensar en quiero, y te pones a pensar en cómo voy a hacer esto, quiero hacer un negocio con esta persona, quiero tener hijos, y ese tipo de cosas. O sea,